Bueno, ahí va. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a todas y todos al programa Universidad Abierta para Adultos Mayores, al curso al taller de verano, ¿qué podemos hacer con la filosofía? ¿Sí? Es un curso que se desprende del curso iniciado en el año 2020, ¿sí? Que se llama Filosofía a la Carta y que tiene como objetivo fundamental, bueno, acercarnos un poco a las prácticas filosóficas y a elementos relacionados ya no solo con el orden teórico de la filosofía, sino, bueno, invitarlos a ustedes a que puedan preguntarse filosóficamente, que puedan argumentar filosóficamente y por sobre todas las cosas que podamos escribir filosóficamente, ¿sí? Que ustedes puedan llevar adelante ese proyecto de escritura en base a alguno de los elementos teóricos. Bueno, como les decía hace un ratito, la idea del encuentro de hoy es que repasemos parte de lo trabajado en la clase anterior, en el encuentro anterior. ¿Sí? Como recordarán, estuvimos trabajando tanto con los problemas filosóficos como con las áreas, ramas, ¿sí? De la filosofía, que tal como Miru explicaba la semana pasada, todas estas cuestiones de algún modo canónicas, están establecidas de este modo, y la idea, tanto de los problemas como de las áreas, es que les permitan a ustedes ordenarse, ¿sí? Un poco en base a sus intereses, a sus búsquedas personales y demás. También nosotros trabajamos en base a un orden bastante clásico. También en el siglo XXI aparecen nuevas áreas, ¿sí? De la filosofía, como la filosofía de las tecnologías, bueno, infinidades de relaciones, ¿no? Porque parece que la filosofía puede abarcar un amplio rubro de problemas y espacios y lugares, así que seguramente aparecerán nuevas áreas que las podemos sumar, no hay ningún inconveniente, simplemente tenemos que encontrar el momento y el lugar ahí donde se cruzan las disciplinas, pero no hay ningún inconveniente. Así que bueno, un poco era repasar los contenidos del encuentro anterior, y si ustedes tienen dudas, bueno, algún comentario o algo para hacer, vamos a usar este momento para, bueno, para eso, para hacer el intercambio. Así que, si les parece, todos aquellos que quieran comentar, como hacemos siempre, para los que no se animen, puede ser por el chat, y si no, pueden ir levantando la mano y bueno, y haciendo sus aportes. Así que no sé si alguien quiere romper el hielo. Ah, bien, Sergio, sí, te escuchamos. Hola. No, yo tengo una curiosidad que se va un poco del tema, pero que me llama la atención. Todo lo que vimos en la clase pasada es occidental. O sea, no hay nada, debe haber, pero, y lo pregunto a título de curiosidad y enciclopédico, si se quiere, ¿qué hay de los filósofos chinos? ¿Qué hay de los filósofos árabes y de algunos otros que no se me ocurre? O sea, no están ni mencionados. O sea, ¿es un sesgo? ¿Es falta de tiempo, espacio? O, no sé. Es una pregunta, es curiosidad pura y simple. Bueno, sí, hay un recorte que es filosofía occidental, lo que generalmente se da. Hay filósofos árabes que se dan sobre todo en el periodo medieval, que hay una fuerte influencia de los árabes, también de tradiciones más de judíos, así como para que se los catalogan así. Pero de filosofía oriental o
o del estilo, no sé, de leer a este autor Lao Tse o esas cosas, no. No en lo que es la parte formativa clásica de filosofía. Ahí también hay un corte bastante marcado, es como que todo empieza y comienza en Grecia, como si el origen de esa filosofía que estudiamos es solamente griega. Pero si se ven algunos autores orientales, no es mi tema, pero hay algunas cosas que se pueden como relacionar o que tienen bastante coincidencias, otras no. Sí, tal cual, sumándome a lo que dice Miru, este es el recorte, ¿no? Bastante occidental que hacemos de la filosofía, y también creo que la pregunta de Sergio vale para indicar también que la mayoría de los autores son europeos, ¿sí? Arios, hombres, ¿sí? Y así podemos seguir con las clasificaciones y las clasificaciones que la filosofía también como disciplina no está excluida de todas estas cuestiones. Así que también, como decía Miru, es bienvenido el aporte que ustedes quieran sumar al programa, al curso, porque creo que también de eso se trata, ¿no? De que podamos abrir el juego, y que, por eso digo, la pregunta de Sergio es una pregunta que nos tiene que sumar, ¿no? Para decir, bueno, estas preguntas que tal vez en otro momento yo no me las hacía, o como decía Sergio, bueno, ¿por qué? Tiene que ver con el canon, y por eso digo que está bueno también que nos animemos a abrir. Mario, ¿sí? Y después Hugo, ¿no? Mario, tenés el micrófono cerrado. Ahora. Perfecto. No, yo siguiendo con la inquietud de Sergio, que me parece re interesante, ¿no? En la formación de ustedes como filósofas en la carrera, toda esta, digamos, este abordaje de lo oriental, ¿existe algo? ¿No existe nada? ¿Hay algún capítulo, alguna materia? Porque la verdad que llama... Se fue el sonido. Te volví a cerrar. Está cerrado el micrófono, Mario, otra vez. Bueno. No, yo preguntaba si en la carrera, en la formación de ustedes, como filósofos, hay materias o algún capítulo dedicado a otras miradas, otra formación filosófica. Uno tiene la idea de que los chinos tienen muchas cosas para decir, muy superficial, lo que uno sabe, y también los árabes, me da la impresión de que son culturas que tienen mucho para aportar. Bueno, no, simplemente me adhiero a la curiosidad que expresa Sergio, nada más que eso. Sí, Mario, sí, tal cual. Como Miru también recién comentaba, nosotros lo más cercano que tenemos es en el momento que estudiamos filosofía de cimiento, que estudiamos las tradiciones tanto las escolásticas, tanto musulmana como judía, en ese momento en particular. Después tenemos un área dedicada a pensamiento latinoamericano, ¿sí? Por ejemplo, como para sumar algo también más propio. Y después, Miru, si yo no recuerdo mal, por fuera del eurocéntrico, nada. ¿No? No, es bastante, sí, una postura eurocéntrica la que se da en filosofía. Y estaba pensando en materias, y no, las materias troncales no, salvo que haya algún curso de esos libres o de segundo cuatrimestre, pero específico, pero que yo recuerdo que nunca hubo. Lo que más se acercaba a algo oriental era un curso que se dictaba, que ya no se dicta más porque me parece que es porque el profesor falleció hace unos años, que era el curso de Ciencias de las Religiones,
que ahí un poco se daba de cosmogonías orientales, pero más que eso yo no recuerdo. Bien. No he visto. Sí, buenísimo. Bueno, pero tanto Sergio como Mario, si están en la búsqueda y se animan a traerlo, podemos ver desde qué lugar Sería bueno. Sí, por eso digo, todo es bienvenido a la filosofía. Después tenemos que ver la forma y que también es el desafío, ¿sí? De poder, de ver cómo lo incluimos en el proyecto. Pero que creo que sí, que todo es posible. Y también es interesante que si ustedes tienen algunas lecturas y demás, puedan facilitárnoslo. Que por ahí es un área que nosotros con Miru no las tenemos tan trabajadas. Bien, Mónica y después Luis, sí, creo que no me salteó a nadie. Hugo, perdón, estaba antes que Mónica y Luis. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Bien, gracias. No, yo lo que podía agregar es que no es curioso, es curioso, pero no es sorprendente que no haya filosofías de otras regiones del mundo, porque es toda una construcción eurocéntrica que se trasladó a América con la conquista y perduró en el tiempo. O sea, nadie, muy poca gente, yo he visto algún autor inglés que se ha ocupado de algo de la filosofía oriental, pero no ha tenido trascendencia. Sería interesante buscar ese tipo de material. Ahora que con la hiperconectividad que hay, creo que es mucho más fácil encontrar, a lo mejor son difíciles obras en español, pero a lo mejor es más fácil encontrar trabajos hechos sobre filosofía hindú, filosofía china. Pero bueno, yo lo que quería agregar simplemente era eso, para participar un poco, es que hay una construcción eurocéntrica como la historia está construida eurocéntricamente, y estudiamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no le damos importancia a la Guerra del Opio, por ejemplo, en la historia. Y bueno, eso quería comentar. Sí, hubo un poco en esto y ahora voy a compartirles el esquema, cuando decimos, bueno, filosofía oriental o hindú, digamos, también dentro de ese gran campo, por eso el ejercicio tanto de los problemas como del área, decir, bueno, vamos a hablar de esta cuestión cuando hacemos referencia, porque muchas veces se suele confundir la idea de la filosofía con la idea de la metafísica como esta especie de ciencia, de ontología, que uno no sabe muy bien a qué hace referencia y suele asociar a este tipo de filosofías occidentales esta cuestión que tiene que ver más con un recorrido efectivo. Bueno, entonces ahí estaríamos dentro de un área, ¿no? Pero tal vez aparecen trabajos sobre política, tal vez aparecen trabajos, o sea, tendríamos que ver, un poco en esa búsqueda cuál es el recorrido y el interés, ¿no? Porque por eso digo, por ahí cuando uno dice filosofía oriental, por lo general tiene que ver con este tipo de reflexiones, que tiene que ver más con una búsqueda introspectiva del ser y demás. Así que creo que en eso también tenemos que hacer el ejercicio por poder clarificar en qué área nos vamos a detener. Mónica y Luis. Ahí está. Bueno, creo yo que el taller que estamos llevando adelante tiene como una especie de continuidad con el curso que fuimos desarrollando durante el año anterior. O sea, no hay una ruptura. De ahí que, bueno, lo que estamos abordando, de algún modo, tenga relación con aquello. Con respecto a lo que se desarrolló la semana pasada, que no pude participar por razones personales, sí vi el video 2 veces y leí del correo que ustedes enviaron los primeros archivos. No llegué a Maliandi y un poco me preocupé
porque, o sea, cuando uno lee para comprender, y tanta información me desbordó un poco. Entonces vuelvo y trato de puntualizar como para que medianamente pueda tener una mirada un poco más clara acerca de lo que se trató. Pienso que en realidad, si la revista tiene como fin después hacer la revista, intención es que nosotros armemos textos argumentativos. De algún modo lo que ustedes están proponiendo, y corríjanme si me equivoco, es tener las herramientas para poder hacer ese texto argumentativo, evitando cometer falacias que nos lleven a conclusiones erróneas, por ejemplo, y valoro que nos vayan o nos propongan a partir de del próximo encuentro, una serie de preguntas que nosotros tengamos que elaborar acerca de las distintas ramas de la filosofía. Digo esto porque al ser modalidad taller, lo que implica es una mayor práctica. El curso por allí tiene un pensamiento más teórico o más puramente teórico. Cuando se aborda la modalidad taller, lo que se procura es abordar más la práctica, sin obviamente dejar totalmente de lado la teoría. Entonces, bueno, tengo en cuenta esto de ponernos en acción con esas pequeñitas tareas que en base a ensayo y error, como todo lo que significa el aprendizaje, nos vaya permitiendo acceder a esas herramientas que después nos sirvan para plasmar en un texto argumentativo sobre la temática que cada uno pueda elegir. Sí, Mónica. Esa es la intención, el objetivo del curso, ese es el objetivo del curso. Por eso digo, la clase de la semana pasada fue una clase muy amplia. Toda esta bibliografía complementaria que les enviamos tiene que ver son manuales específicos sobre áreas específicas para aquellos que tenían curiosidad sobre un área ya bastante definida, tuvieran un material lo más específico y lo más claro y demás. Por eso es la bibliografía. Ahora te escuchamos, Luis, yo les voy a compartir, hice un breve esquema que es muy genérico, pero justamente para volver a pulir sobre eso, porque como vos decís, el objetivo del taller es justamente más sobre la práctica, que ustedes se pongan en práctica, más que los elementos teóricos, que justamente el año pasado fueron muchos, porque la modalidad virtual y trabajando por Facebook, básicamente lo que nos permitían eran clases expositivas, retóricas muy largas, muy extensas, muy densas, donde falta el pizarrón, y un montón de cuestiones que fueron las que atravesamos. Así que por eso, ahora nos vamos a tomar la clase de hoy para volver sobre esto e intentar de que quede lo más detallado posible todo ese contenido que es bastante amplio. Luis, te escuchamos. No, yo estoy recontento con este espacio. El tema que es amplio, la filosofía, son 6 años de carrera que están ahí. Y además con este tema del eurocentrismo, se ve generalmente la occidental, pero hay que verla, hay que ver todo, hay que leer todo. Yo lo que aportaría es, ¿se escucha? Sí, sí. Lo que se podría ver, pero no va a dar lugar a lo mejor de tiempo, es lo de colonial, desde el sur, Acush, etcétera. Ver la filosofía de nuestro arrabal del mundo, pero es muy amplio, ¿no? Exactamente. Bueno, Rodolfo Kusch, nosotros un pensador que trabajamos en el área de pensamiento latinoamericano. Claro, en ciencia política se ve en una materia, en una carrera. Exactamente, ¿no? Sí, dentro de las grandes áreas de lo que sería la filosofía política, Miru, corregime cualquier cosa, pensamiento latinoamericano está incluido dentro del área de política.
Así que, bueno, ese también. Además, Ay, que es un no pensador. escuché el Perdón. pensamiento latinoamericano incluido en qué. Sí, en el área de política, ¿no? Dentro Sí, de sí, las sí. grandes áreas es el área de política. ¿Ustedes ven la Sí, porque lámina? sería como filosofía latinoamericana. Es eso, pero con otro nombre. Estoy Y tratando de terminar de no grande. se fue. Perdón. Estoy tratando de terminar de grande de ciencia política y lo más interesante es la filosofía de colonial que se ve desde el sur. Pero bueno, es muy grande todo. No se puede todo, se abarca por ahí desde lo eurocéntrico, pero en toda la... Sí, son muchos años de filosofía y lo que más cuesta a nivel de carrera en filosofía es estar actualizado, estar con lo último, porque generalmente se llega hasta 1970, en algunas cosas se siguen avanzando, o dependiendo del gusto se avanza, pero es muy difícil tener eso de actualidad. Y filosofía de colonial está buenísima, pero en la carrera también se ve muy poco. O sea, y es un área de la filosofía más reciente también. Pero bueno, también eso depende de los cortes, de las materias, de las cátedras. Ahí está la voluntad del profesor, que es lo que quiere dar o pretende dar, y algunos temas siempre quedan fuera. Sí, no, yo eso nada más, que estoy muy contento, siempre hay que hacer un recorte. Aporté eso de filosofía de colonial porque tuve que leer y me interesó nada más. Como debe haber hindú, asiática, etcétera, pero me encanta ver la occidental, ¿no? Mientras sepa que es eurocéntrico, que es desde nosotros, no hay ningún problema. Así que Sí, Sartre nos va a lo bueno está que uno tenga siempre esta mirada de que, bueno, lo que estamos dando es eurocéntrico. No correrse de eso, pero no por eso decir, bueno, no vamos a leer nada de los europeos. Así que, No, todo bien, lo tiré como aporte nada más. sí, genial, genial. Me parece súper interesante. Pero todo bien. Todo bien. No. Bueno, a ver, leo el Ahí chat. volví, se me cortó. Ah, ¿volviste, Flor? Ya está. Sí, se me cayó la conexión, perdón, ahí volví. Ahora vuelvo a intentar cargar el PDF. Bueno, mientras leo el chat, Eleonora dice, la idea sería Vale. ir eligiendo o volcándose por un área en particular para poder generar un ensayo bien cortito y básico al respecto. Creo que eso resume bien el objetivo del taller. Sí, tal Bueno, cual, y y como René Mónica también. sí, como Mónica también lo dijo antes. Una mirada personal bueno, no se pretende una mirada personal, sino una especie de resumen de un aspecto que nosotros indaguemos en ese aspecto y podamos desarrollar algo al respecto, pero ya no con una elaboración así personal al respecto, o sí, se espera que sea, que haya una mirada o una reflexión personal. Claro, eso está bueno, lo que Leonora comentaba, porque pueden ser dos tipos de escritos, ¿sí? O sea, puede ser un tipo más de... ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien, Flor. Ah, se escucha porque tengo como todo tildado, no quiero tocar nada. O sea, el escrito más, como vos decías, del orden descriptivo, un escrito que por ahí tiene más una forma de una monografía, ¿sí? Claro. Que eso también, no sé si en el próximo encuentro, porque el encuentro próximo vamos a trabajar con las preguntas, tal vez el siguiente sea ya más de la estructura del escrito, puede ser un escrito más de tipo monográfico, ¿sí? Que estas características, y si no, como vos decías, este escrito más desde una perspectiva personal o un aporte personal, que pueden estar esos comentarios, pero siempre la idea es que sea
desde lo filosófico, ¿no? No que caigamos en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta, sino que podamos argumentar o generar un aporte personal, pero siempre desde la reflexión filosófica. Así que en ese sentido, como vos lo decís, serían dos tipos de escritos. Cada uno de ustedes puede elegir con qué tipo de proyecto se siente más cómodo. Tal vez, por ejemplo, alguno diga, bueno, yo quiero trabajar la alegoría de la caverna, por ejemplo, que fue uno de los temas que trabajamos en el curso, ¿no? Entonces, bueno, tal vez su trabajo tenga que ver con todo el desarrollo, ¿no? Y la explicación de esta alegoría, de este relato platónico. Tal vez alguien tenga ganas de poner en cuestión una de las ideas que aparece en la alegoría, ¿sí? ¿Cuál es la función del filósofo? ¿Qué significa salir de la caverna? ¿No? ¿Por qué son esas sombras? Bueno, tal vez alguno quiera ir un poquito más allá y posicionarse, porque sobre todo estos temas hay infinidades y hay gente especialista, ¿sí? Que se dedican incluso en la actualidad a estas problemáticas. Entonces van a ver que a la medida que ustedes vayan seleccionando, van a ir abriendo pequeños mundos que a la vez son gigantes, pero bueno, muy interesante. Así que sobre eso está buenísimo lo que comentás, porque también sirve para ir pensando qué es lo que les gustaría armar. El formato, bueno, gracias. Claro, el formato, exactamente. No, por favor, perdón, no sé, miro a ver si me ayudas, no sé cómo hacer para compartirlo. Vos sabés que yo quería compartir también y me dice que no tengo los permisos. Vuelvo a entrar, salgo por las dudas. A ver. ¿O salís vos? A ver, ahí voy. ¿Ahí ven? ¿Se ve? Todavía no. Todavía no. A ver, esperemos algún minutito. A ver si... Recién apareció, vos hiciste un intento y apareció una página, así que ahí está. Ahí está. A ver. Ahí se ve. Bien. Ahora sí. Si me cargó. Bien. Ahora sí. Pero ven los problemas, las áreas, o solo ven esto mismo que yo veo que dice está presentando para todos. No, vemos problemas y áreas de la filosofía. Ahora eso, aparecen ambas columnas. Ah, bien, claro. Bueno, yo no veo nada, así que lo voy a hacer ya cerca. Claro, yo tengo como todo otra vez tildado, pero bueno, lo importante es que ustedes lo vean. Ahí se salió, me parece. Ahí murió. A ver. ¿Querés que vea de que lo comparta yo, por las dudas? ¿No? Bueno. ¿Pero ahí se ve? No, ahora sí. Sí, no, es como que se ve y después se ve en negro. Bueno. Y si lo pones en pantalla completa, es demasiado, si cliqueas pantalla completa. A ver, y a ver si yo saco la cámara, porque la otra había probado con esta. A ver, pantalla completa. Mira, ¿vos lo tenés a mano? No, se salió. No, sí, lo saqué para probar con pantalla completa. Lo que puedan, dice el... Ahí una vez más. Igual esto se lo mandamos al mail también, no se preocupen. Simplemente como si fuese el soporte del pizarrón, que de momento no lo podemos tener. ¿Ahí se ve? No. Todavía no. Bien. Bueno, pruebo una vez más. Y si no, bueno, vemos. Ahí lo puse, Flor. Creo que está. Ahí está, ahí va entrando. Ahí está. Listo, ya quedó ahí. A ver. Ahí entró. Ah, eso. Bien, genial, Miru, sos lo más. Bueno, ahí vamos. Para no demorar. Entonces, vamos a intentar de hacer cualquier
duda o problema que aparezca, nos detenemos. Si no, voy a intentar de ser lo más general posible, cosa que de última, en un tercer momento, nos volvamos otra vez específicos, o ya después de haber pasado el ejercicio de poder circunscribirnos a una área y pensar algunas preguntas. O sea, nosotros hablamos de grandes problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el encuentro pasado decíamos, bueno, los problemas filosóficos, digamos, ¿son perennes o no? ¿Sí? Digamos, son problemas eternos, ¿no? Desde la antigüedad, desde los filósofos clásicos al siglo XXI, nos encontramos con los mismos problemas. Bueno, sí, hay muchos que sí, ¿no? Hay problemas que a día de hoy, sí, continúan como esos grandes problemas estructurales de la filosofía. También hay muchos problemas que, en la medida que encuentran determinados elementos metodológicos, teóricos, también se vuelven ciencias independientes de la filosofía. De hecho, todos sabemos que en algún momento la filosofía fue madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, de algún modo, los problemas, estos que decimos problemas de la filosofía, son ámbitos, áreas, espacios muy amplios, ¿sí?, de la filosofía, que al mismo tiempo se pueden circunscribir a áreas, ¿sí?, a disciplinas filosóficas específicas, ¿no? Cuando nosotros decimos el problema del conocimiento, dentro del gran problema del conocimiento hay un montón de pseudo problemas que están relacionados al problema del conocimiento. Pienso, como también trabajamos la semana pasada, el problema de la verdad, ¿sí?, el problema del método científico, bueno, y algún otro ejemplo que ahora rápidamente no se me ocurre, pero dentro de esos grandes problemas aparecen otros problemas que cada vez vuelven este gran problema en principio más específico. Al mismo tiempo, cada uno de estos grandes problemas, ¿sí?, que hacen referencia justamente a un tipo de preguntas, ¿sí?, a un aspecto de la realidad sobre la que se trabaja, se pueden discriminar o separar en estas áreas de la filosofía, que como nosotras también hablábamos hoy al principio del encuentro, siempre hacemos referencia, ¿sí?, a la filosofía occidental, al canon, a la manera en que tradicionalmente la filosofía se fue organizando. Entonces, estas áreas de la filosofía, ¿sí?, intentan de dar respuesta a estos grandes problemas y al mismo tiempo volver cada vez más específico ese campo. Cuando nosotros decíamos que nos encontrábamos con preguntas como si existe o no el alma, si el alma es mortal o inmortal, la pregunta por el tiempo, ¿sí?, ¿qué es el tiempo? Todas estas preguntas hacen referencia a una de las áreas de la filosofía, que es la metafísica, como habíamos dicho, que también podíamos usarlo como sinónimo, ontología, ¿sí?, que si se quiere es el área más amplia, más general de la filosofía, ¿no?, porque en algún momento nosotros usamos la categoría de filosofía y metafísica, parecerían como sinónimos. Ese texto aristotélico que lleva el nombre de metafísica, también haciendo referencia a esta área, ¿sí? Por ejemplo, otra de las preguntas o de problemas asociados a la metafísica es la cuestión o la pregunta por la realidad. ¿Sí se acuerdan que en el transcurso de la cursada 2020, cuando trabajamos en la película Her, bueno, habían aparecido algunas reflexiones en torno a la pregunta por lo real, qué era la realidad, bueno, y demás cuestiones. Entonces, siempre la metafísica hace referencia a esa dimensión, ¿no?, la pregunta por la realidad, por lo real, por el tiempo, a un área muy amplia de la filosofía que solemos asociarlo a la dimensión del ser porque tiene que ver con lo que es, ¿sí?, que también nosotros vimos al inicio del curso del año pasado, estos primeros presocráticos que reflexionaban sobre este problema. Entonces, todas esas preguntas que podamos generar en torno a la realidad, a la dimensión del ser,
a la existencia, a la temporalidad y demás, hacen referencia a esta gran área que es la metafísica. Por otro lado, tenemos otra área, ¿sí? Que... Ay, se me olvida. Hola Elida, buenas tardes. Tenemos esta otra área, ¿sí? Que es justamente la que conocemos con el nombre de epistemología, ¿sí? Que tal vez muchos de ustedes, tanto en sus recorridos profesionales y demás, se hayan encontrado o topado con esta dimensión, con esta disciplina filosófica, ¿sí? Porque es justamente la parte de la filosofía cuyo problema fundamental es el problema de la ciencia, ¿no? Y otra vez, cuando decimos ciencia es un área sumamente amplia. De hecho, nosotras en la carrera cursamos 3 epistemologías. Una epistemología general, una epistemología de las ciencias naturales y una epistemología de las ciencias sociales. Cada una con sus problemas, con sus preguntas, con sus desafíos, ¿sí? Y demás. Por eso digo, tal vez muchos de ustedes en sus recorridos profesionales, el acercamiento a la filosofía no haya sido metafísico, sino tal vez más epistemológico, ¿sí? Porque tiene que ver con el campo específico de la disciplina que estudiaron. Entonces, siempre que hablamos de el problema de la ciencia, hacemos referencia a un área muy amplia que es la epistemología, ¿no? Los griegos tenían, en la obra platónica aparece esa distinción entre doxa, como el campo de la opinión, y episteme, como el campo del saber superior, del saber científico, y de ahí deriva esta palabra que conocemos con el nombre de epistemología. Después aparece otra área, ¿sí? Que tenemos tanto la lógica como la filosofía del lenguaje, que la semana pasada también la trabajamos, cuyos problemas fundamentales son las cuestiones asociadas al razonamiento o al buen razonar, ¿sí? Y los problemas asociados al lenguaje, ¿sí? A la semántica, por ejemplo, ¿sí? Y ahí nos metemos en este campo, o en esta área de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje. Por otro lado, cuando aparece el problema del hombre, ¿sí? El hombre, de la existencia humana, de la condición humana, ¿sí? Porque hay una pregunta general por el ser, ¿no? Donde ahí la pregunta choca con la cuestión metafísica, ¿sí? Pero cuando ya nos preguntamos por la condición específica de un ente, ¿sí? El ente humano, el hombre, aparece esta área que denominamos antropología filosófica, ¿no? Que está muy cercana a la antropología, ¿no? Pero que no es cualquier reflexión, sino que es una reflexión filosófica sobre la condición humana. Y acá aparecen preguntas clásicas como ¿qué es el hombre? ¿Sí? Si hay o no una naturaleza humana, esto que siempre decimos, ¿no? Y que a veces sale en los discursos. ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Sí? Todas las personas son buenas, o el alma es buena, pero algo la corrompe. Bueno, aparecen todas estas discusiones que después también en algún momento, cuando trabajamos la filosofía existencialista, vimos un Sartre que decía que el hombre no nace, ¿no? Sino que primero existe, y ahí se va definiendo a partir de la acción, ¿sí? Que no hay algo así como una naturaleza humana, como una esencia, si el hombre no es algo, sino que primero está en el mundo y a la medida que elige y en base a esas elecciones se va definiendo, se va constituyendo. Entonces ahí hay justamente un problema antropológico, ¿sí? Una reflexión antropológica sobre la dimensión humana, pero donde se pone en cuestión la idea de una naturaleza. En esto, después también, y ahora lo vamos a ir viendo en las otras áreas, dentro de los problemas y las áreas filosóficas, después aparecen las corrientes, ¿sí? O sea, vamos a tener posturas, por ejemplo, esencialistas sobre la naturaleza humana, ¿sí? Que van a justamente considerar de que hay una naturaleza humana o algo así como una esencia que nos define, que la traemos, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el discurso religioso, ¿sí? Por eso digo, para contraponerlo a la noción sartriana, ¿no? La reflexión religiosa, bueno, ahí el hombre hay una naturaleza humana,
hemos hecho imagen y semejanza de Dios Padre, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así, bueno, ahora porque fue el primer ejemplo que se me ocurrió, pero el propio Kant, ¿sí? Cuando vimos el texto sobre la ilustración, que al hombre la racionalidad, ¿sí? Atrévete a pensar, como nos decía Kant, atrévete a pensar por ti mismo. Entonces, ahí hay una concepción sobre el hombre, ¿sí? Cuya característica fundamental es la racionalidad. Entonces, esa, rápidamente, sería una visión esencialista sobre la condición humana. La acepción sartreana, de Sartre, el existencialismo sartreano, sería una concepción donde esa idea de naturaleza humana estaría puesta en cuestión. No hay algo así como una naturaleza humana, sino que el hombre está en el mundo y a partir de su accionar se va definiendo. Entonces, alguno de ustedes podría, dentro de lo que es el área de antropología filosófica, bueno, contraponer dos tradiciones, una esencialista y una naturaleza, con una gran pregunta que podría ser, ¿qué es el hombre, por ejemplo? ¿Sí? Tal vez son cuestiones muy generales, después las podemos ir puliendo, pero como para que se vaya entendiendo esta cuestión de los problemas, las áreas y las futuras preguntas. Después tenemos otra gran área de la filosofía cuyos problemas fundamentales son la cuestión de lo bello o el gusto, ¿sí? La pregunta por lo bello, ¿sí? ¿Qué es lo bello? Que ya aparece, si bien la estética es una disciplina que surge a partir del siglo XVIII, ¿sí? Es una de las disciplinas más nuevas dentro de la filosofía. La pregunta por el gusto, bueno, es una pregunta que aparece, por ejemplo, en alguno de los diálogos platónicos, en Hippias, si mal no recuerdo, la pregunta por lo bello, ¿sí? Con una concepción, para no forzar, para no hacer anacronismos, ¿sí? Donde la belleza no está en el sujeto que contempla, como vamos a ver, ¿sí? En la modernidad, ¿sí? No está en el sujeto que contempla este giro copernicano, ¿se acuerdan que nos hablaba Kant? ¿Sí? Que lo bello está en el objeto, ¿sí? Nosotros podríamos preguntarnos si, por ejemplo, el dulce de leche, el mate, son ricos en sí mismos o a mí me gustan. ¿Vieron cuando no sé, se juntan con sus amigos, con sus familiares y alguien dice, bueno, pidamos helado, bueno, te daré chocolate? Ah, pero siempre hay uno que dice, no, a mí el chocolate no me gusta. Y uno dice, ¿cómo no te gusta el chocolate? Bueno, ¿no? Como haciendo alusión de que el chocolate es en sí mismo rico. Perdonen el ejemplo banal que estoy usando, ¿no? Pero digamos, ahí hay una idea de que no es que el chocolate me gusta a mí, sino que el chocolate es objetivamente, ¿sí? Porque el gusto no yace en el sujeto, sino en el objeto, ¿sí? Que lo hace ser rico, bueno, y demás. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Estoy siendo un poco compleja. ¿Me siguen? Sí, Flor, perfecto. Ah, bueno, genial. No, porque están todos silenciosos y digo, o me quedé en internet o están ahí. Bueno, bien. Cualquier cosa, por favor, interrúmpanme. Genial, Jorge, buenísimo. Luis, ahí, Eleonora. Entonces, ahí hay una concepción, ¿sí? Como les decía, donde el juicio sobre el gusto está puesto en el objeto. A partir del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Con este giro que se va a producir, como decía Kant, usando esa metáfora, el giro copernicano, el giro en el cambio del sujeto y del objeto, ¿sí? Ahora el gusto no está en el objeto, sino en el sujeto, ¿sí? Es rico porque a mí me gusta. Entonces acá aparecen todas estas reflexiones que nosotros nos vamos a encontrar, que es un autor que nosotros trabajamos, perteneciente al empirismo, que es David Hume, ¿sí? Hume tiene un tratado bastante corto para aquellos que les interese la cuestión estética, donde reflexiona justamente porque los modernos aceptan ese giro de que ya no es el objeto bello, no es el objeto el que gusta, sino que son las condiciones subjetivas las que hacen que determinado objeto me plazca, pero hay que establecer determinados criterios, porque no se olviden que los modernos proponen este giro subjetivista, pero al mismo tiempo dicen, bueno, sí, pero no todo es relativo, porque si nosotros aceptamos que
son las categorías subjetivas las que determinan lo bello, ¿sí? Abrimos todo un panorama, un aspecto relativista que después todo es lindo, ¿no? Porque va a depender del sujeto que contempla. Y los modernos no son contemporáneos, no van a aceptar todo, como va a decir después Marta Minujín, que todo es antes, ¿no? Entonces hay que establecer, bueno, ciertos criterios, o sea, está bien. Ahora son los criterios subjetivos, pero reglados. Y ahí aparece toda una reflexión en torno a estos criterios del gusto. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por eso digo, tenemos problemas, tenemos áreas, y al mismo tiempo, dentro de esas grandes áreas, tenemos también estas corrientes, por eso digo, perdonen el anacronismo entre Platón y los modernos, pero digo, donde aparece una reflexión sobre lo bello, primero puesto en el objeto y después puesto en el sujeto. Entonces esto es interesante justamente como contraargumentos, como para que ustedes vayan pensando también cómo, o lo mismo en la idea de la naturaleza humana, ¿no? Que hay una reflexión antropológica, pero no todos van a estar de acuerdo con esa idea de que hay una naturaleza humana. Por eso siempre lo planteamos en términos de pregunta, ¿sí? Porque la filosofía, o una de las características que tiene la filosofía, es justamente la posibilidad de interpelarnos y no llegar a respuestas últimas. Bueno, después pasamos a esta otra gran área, el área de la nociología, ¿sí? Cuyo problema fundamental, cuyo problema general y más amplio es el problema del conocimiento. Y acá, por ejemplo, si ya estuvieron más o menos leyendo y están más cancheros, también me podrían decir, bueno, nociología, epistemología, sí es cierto, son disciplinas que están muy cerca. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos referencia a la epistemología, referimos específicamente a un conocimiento que es el conocimiento científico. Cuando hacemos referencia a la nociología, si se quiere, es una teoría más general del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son las formas de conocer? ¿Qué es importante a la hora de conocer? Si se quiere, esa pregunta filosófica más previa. Entonces, por ejemplo, ahí, y esto nosotros lo vimos cuando trabajamos los problemas nociológicos de la modernidad, vimos dos grandes corrientes. Por un lado teníamos al racionalismo cartesiano, ¿sí? De René Descartes, ¿se acuerdan? ¿No? Donde ahí la fuente de conocimiento fundamental iba a ser la razón. Pero después, ante la pregunta por el conocimiento, ante el problema por el conocimiento, nos encontrábamos con otra corriente contrapuesta, que eran los empiristas, que nos decían que la razón por sí sola, bueno, no llevaba a ningún lado, sino que la fuente, el punto de partida del conocimiento humano era la experiencia. Bueno, acá hay dos, por eso digo, un gran problema que es el problema del conocimiento, un área de la filosofía que intenta de responder a ese gran problema que es el problema del conocimiento, que es la nociología, y nos encontramos con dos grandes tradiciones. Una tradición racionalista y una tradición contrapuesta, que era la empirista. Y después por allí aparecía Kant, ¿no? Con este intento de superación de estas dos corrientes contrapuestas. Kant nos decía que a la hora de conocer es tan necesario el entendimiento como la sensibilidad. Ambos son elementos fundamentales para que sea posible el conocimiento humano. Bueno, ahí, por eso digo, todo esto, que es un montón, bueno, todo el ejercicio, no digo que tengamos que hacer esto, pero digo, ese es el, como planteaba Mónica, Eleonora, bueno, esto es lo que tenemos que poder ir haciendo, ¿sí? Pensar un problema, una pregunta, circunscribirnos a un área, y ahí poder ver qué filósofos, qué teorías nos interesaron para intentar de responder a ese problema. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, acá pasamos a la dimensión... Sí, bien, buenísimo. Acá pasamos a lo que se dice filosofía práctica, ¿sí? Que son el área de la filosofía política y la ética, que tal como trabajamos la semana pasada, y por eso tienen tanto el manual de Mariandi, son áreas que a su vez, ¿no?
campos, con cada una de estas fases. Nosotros facilitando los manuales para que sean justamente ordenadores de estos campos, porque, bueno, muchos de ustedes, estas son disciplinas que nos movilizan, ¿no? Tanto la dimensión ética como la dimensión política. Como recién comentábamos, dentro de lo que es la filosofía política, aparece, que Luis comentaba y traía a colación, la cuestión del pensamiento latinoamericano, ¿sí? Pregunta por el ser nacional, bueno, y un montón de reflexiones que también podríamos incluir dentro de este ámbito. Entonces, la política, la filosofía política y la ética, ¿sí? Son áreas que en general se hace referencia a la dimensión práctica. Sin embargo, ninguna de ellas pretende resolver problemas del orden de lo práctico, ¿sí? En la filosofía política nosotros nos vamos a encontrar con respuestas a un problema práctico específico del orden político, sino que siempre es una reflexión filosófica sobre este gran problema que es lo político. Bueno, y acá también, otra vez, aparecen tradiciones, por eso digo, en todo esto tenemos un gran problema, un área específica y después tradiciones. Por lo general nosotros hablamos de ese gran proyecto, de ese gran, modelo político, que es el modelo político moderno en contraposición contra el modelo político antiguo, ¿sí? Ese modelo político moderno que está caracterizado por los contractualistas, que hablan de un contrato social, bueno. Y dentro de ese gran campo, bueno, cada uno, Hobbes, Rousseau, bueno, cada uno va respondiendo a este imaginario, según sus criterios. La idea de libertad, ¿no? Acá aparecen preguntas asociadas a la libertad humana, ¿sí? El lugar del soberano, a la función, a los derechos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, es un área que nos interpela también en la actualidad, ya muchos de ustedes nos fueron comentando que tenían interés en esta área. Lo mismo pasa con la dimensión de la ética, ¿sí? La ética es justamente el área o la disciplina filosófica cuyo problema fundamental es la reflexión o el problema moral, ¿sí? La práctica, la acción humana, ¿sí? Aparecen las reflexiones en torno al deber, al bien, al mal, ¿sí? Los placeres, bueno, y demás cuestiones. Acá también, otra vez, aparecen tradiciones utilitaristas, hedonistas, bueno, ahora no, y demás. Ahora no me salen los nombres, pero bueno, estas podrían ser algunas de las tradiciones. Las éticas, por ejemplo, como la ética aristotélica, que la semana pasada fue el ejemplo, teleológicas, ¿no? Cuya acción tiene una finalidad. ¿Sí? En el caso de Aristóteles es la felicidad. Bueno, acá son todos campos de estudio muy interesantes. Bueno, después otra área que intenta responder a la cuestión de la historia, que sería la filosofía de la historia. Después otro gran problema como el problema educativo, ¿sí? Que justamente el área o la disciplina filosófica que se hace cargo es la filosofía de la educación, y en todo esto también hay tradiciones. No es lo mismo hablar de filosofía de la educación que de pedagogía, por ejemplo. Entonces acá también hay tradiciones que es interesante, por qué utilizamos este término en otros, por ahí más es un ejercicio analítico, ¿sí? De la filosofía, pero que es algo también importante de hacer. Bueno, y así podemos agregar tal vez otros campos, por eso digo, yo intenté de mantenerme en este esquema más clásico, pero tal vez aparecerían, por eso digo, la reflexión sobre las tecnologías, sobre la bioética estaría incluida en ética, perdón. Pero podríamos ir sumando otras áreas que intentan de responder, como les decía recién, a estos grandes problemas, que algunos son del siglo XX, del siglo XXI, y otros que forman parte de la tradición filosófica, por eso digo, parecería que esos problemas nunca encuentran una respuesta última y se sostienen desde los inicios de la filosofía hasta la actualidad. Bueno,
eso era el esquema, que por eso se los podemos compartir acá también por el chat y se los enviamos al correo, que es como el resumen de lo que trabajamos la semana anterior. Ahora los escucho. Si hay alguna duda, si algo no quedó claro. Gracias, Miru. Una pregunta, Flor, que tiene que ver con Mario. esto. El material, ¿vos ya lo enviaste a este material? Que es que no me llegó a mí, ¿ya está? ¿Vos lo enviaste como para poder leer? Claro, no lo pasada, porque yo estuve 2 clases ausente y quería saber, digamos, si el material uno lo puede consultar. María Elena, si no, que escriba el mail por el chat y le agregamos a la lista, porque a lo mejor no está en la lista de mail. Sí, porque la lista la estuvimos acomodando, así que puede ser que te hayamos omitido o que algo pasó. Bárbaro, Por eso te lo volvemos a reenviar al material. Así lo... Gracias. Bueno, más o menos se entendió, váyanos diciendo, por eso digo, que todo esto también es nuevo para nosotras, entonces la idea es que sirva, que aclare, que nos permita pensar, no que se complique más. Sí, creo que es amplio, amplísimo el tema. Es interesante verlo así ordenado porque uno se ubica más como para poder focalizar un tema y desglosarlo después. Pero no es fácil, no creo que sea una tarea sencilla. Sí, por eso digo, la intención no es que hagamos, que ustedes hagan todo este recorrido ni poner, por eso digo, pienso, ¿no? Alguien que creo que Nora está, que ella estaba interesada en la cuestión, la dimensión política, la cuestión, corregime Nora, cualquier cosa, la cuestión en torno a los refugiados, a los refugiados era, no me acuerdo el problema ahora específico, bueno, todo esto es una dimensión que forma parte de la filosofía política, lo que ahora Nora tiene que ir puliendo es, bueno, dentro de ese ámbito, ¿qué es lo que le interesa trabajar? Hay un área que es la de la biopolítica, que nosotros también la trabajamos, tiene que ver con este ámbito, ¿no? De la política que se ocupa de regular la vida humana, la vida, bueno, y todo esto que vimos, las poblaciones, ¿no? Y toda esa dimensión. Bueno, dentro de ese campo, de esa área, bueno, Nora tendrá que ver qué es lo que qué relación le interesa trabajar, si aparece una pregunta como una pregunta tal vez más del orden ético, que va a ser una pregunta política por excelencia. Por eso digo, ahí hay que como que recortar todavía más campo. Ah, perdón, sí, no, Ana, no Nora. Era Ana, yo, perdón. era Ana, por eso yo te estaba nada más aclarando. No, Porque Ana, con perdón. todas estas reflexiones políticas y sí, me pasa esto, que ahora estuve leyendo un poco más. Perdón, Ana, te bauticé. Sí. No importa, yo era un comentario. Digo, lo de la ética también es interesante, los planteos, cuando uno empieza a leer el texto de Maliandi y va viendo cuáles son, digamos, los ejes de la reflexión ética. Yo pensé, pero digo, a lo mejor no es tan fácil llegar a hacer una vinculación entre lo político y lo ético. Me parece que ahí hay para pensar, para cómo se vinculan, porque sí, con la por eso conducta, digo, con el vas comportamiento. a ir viendo que en la medida que vos vayas, claro, en la medida que vos vayas yendo, y también un poco con tu curiosidad, vas a ir viendo que el campo mismo, o sea, esto no es un proyecto de tesis ni mucho menos, es justamente el desafío de poder ordenar algunas ideas, que es algo, y ponerlas justamente, transcribirlas al papel, que es algo que todavía nosotros no habíamos hecho. Entonces, por eso esa es la propuesta. Y que seguramente este texto a lo mejor puede volver a pulir a fin de año y así cada vez va tomando más forma. Entonces, creo que sí, que hay una relación ahí entre lo ético y lo político,
pero que anda tranqui porque vas a ver que es un mundo que después no te van a alcanzar las páginas, las 5 páginas, para poder, aunque sea, plantear el problema. Sí, porque eso, no se olviden eso, plantear que un el otro problema, desafío, poder... como hablamos en el primer encuentro, es poder y que el otro que te escuche pueda entender, por más que no sepa de filosofía política y demás, pueda por lo menos entender lo que querés transmitir. Está bien. Sí, no, me falta todavía un recorrido, así que ya me voy a animar a formular las preguntas. Pero ahí vamos. Está bien. Ahí vamos, exactamente. Bueno, gracias, Ana, perdón. Ahora no me tomas el nombre. Ahí Roberto levantó la mano. Ah, bien. Pero no lo veo. Escuchamos. Tampoco veo, solo los nombres. Ahí estoy. Ahora sí. No, dos cosas. Yo me imagino, por un lado, asocié estas dos clases con la idea de, una asociación con la era del consumo. Es como ir a como que ustedes nos están mostrando las diversas estanterías que hay en un supermercado. Entonces, por un lado, si queremos investigar, si queremos investigar sobre la ética, no vamos a ir a la estantería de filosofía política, sino que igualmente en la práctica, como decía recién una de ustedes, es que muchos de estos campos en realidad se desbordan e incluyen a los otros. Esto de la especialización, que cada vez es mayor, es un producto más de la modernidad para acá que en la filosofía antigua, por ejemplo. Y esto incluso se puede ver, y la segunda cosa que quería decir era en relación a lo que sugirieron algunos al principio de la filosofía llamada oriental, de que bueno, también está que es muy diversa y especializada también si uno la busca. Entonces, en la filosofía oriental, ya sea de China, de India, de Japón, uno puede encontrar muchos de los temas tratados en Occidente, que de acuerdo a dos autores argentinos, hasta el siglo XVII fueron los mismos problemas y los mismos o similares planteamientos, ¿no? Si se quieren, después se los anoto, que estos autores se encuentran muchísimo, que son Tola y Dragonetti, que murieron hace muy poco. Y bueno, Dragonetti era investigadora del CONICET, o sea que no es algo que viene estrictamente del orientalismo, ¿no? Perfecto. Bueno, eso. Bueno, Roberto, lo que agregás es buenísimo. Sí. Piensen esto como estructura. Lo del ejemplo de la góndola fue buenísimo. Eso, son estructuras. La idea es que nos ordenen. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno argumenta, ¿no? Y que incluso nosotros también, yo usé el ejemplo recién del dulce de leche y del chocolate para la filosofía, pero se llamaba el curso Filosofía a la Carta, así que valía el ejemplo. Pero digo, solemos mezclar en la reflexión los ámbitos, ¿no? Y esto, y que también está buenísimo tu comentario, como vos decías, en los antiguos, al no haber tanta precisión, ¿qué hacemos los modernos? Los forzamos. Cuando nosotros leemos los antiguos, los forzamos y pretendemos o que nos den respuesta a una totalidad de problemas, o que justamente cuando decimos, Platón era un racista. Bueno, el racismo, la categoría de racismo es un anacronismo completo, o decir era un pedófilo o era, ¿no? Esos juicios que solemos hacer cuando hacemos determinadas lecturas, ¿no? También es de algún modo justamente forzar o pretender que los autores respondan a una serie de cuestiones que forman parte de un mundo completamente distinto. Entonces también eso es un ejercicio, no solo el de encontrar respuestas y el de intentar de
bueno, utilizar ciertos elementos conceptuales y teóricos que nos sirvan a nuestro escrito, sino también no forzar a que el autor intente de responder a cuestiones que el autor no se preguntaba o no formaban parte, ¿no?, de sus problemas. Entonces esto también van a ver que en la propia búsqueda, seguramente ustedes mismos se interpelen, ¿no? Como recién hoy Sergio traía la pregunta sobre Occidente, no sé, por ejemplo, no por ir una cuestión de género específico, pero había preguntas que yo hablo por mi recorrido, ¿no? Había preguntas que yo hace 5 o 10 años atrás, mientras era estudiante de la carrera de filosofía, no me hacía, ¿no? Digamos, ¿por qué no había mujeres en la historia de la filosofía? ¿Por qué? O sea, ¿no había realmente filósofas o no se daban? ¿No? Por ejemplo, esa pregunta era una pregunta que yo hace 10 años atrás, o 5, no me cuestionaba, y sin embargo ahora me aparece como pregunta. Y que también tiene que ver con otros recorridos, con otros tiempos históricos, como ustedes, por eso digo, como Sergio recién decía, bueno, entonces no hay filosofía occidental, sí, pero el canon la excluye. ¿Sí? No hay autores que no sean eurocéntricos, sí, pero el canon lo excluye. No hay filósofas mujeres, sí, pero el canon la excluye, ¿no? Digamos, son preguntas que en otra época, tal vez si nosotros nos hubiéramos encontrado hace 10 años atrás, no nos interpelaríamos, ¿sí? Y creo que ese también es el desafío, ¿no? Animarnos tal vez incluso a poner en cuestión la propia disciplina, con el cariño que le tenemos todos a la filosofía. Así que genial el aporte de Roberto, coincido ahí. Bueno, ¿alguien más? Que no sé por qué no los veo. No sé si ustedes me ven, pero a mí me aparecen los lobitos. Sí, yo te veo, Flor, y los veo a todos. Genial. ¿Será el modo de la pantalla que cambió? Genial. A lo mejor. Sí, puede ser, o tal vez la conexión. Bueno, si tienen alguna pregunta, y si no, lo que podemos hacer es dejar planteada la actividad de la semana próxima, el martes próximo, que tienen como tarea, después se los mandamos por mail para que quede claro, intentar de formular 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas. Ahí Eleonora escribió en el chat algo sobre los cruces, que dice que hay un cruce muy importante entre la epistemología científica y la ética. Eso me parece súper interesante, aunque muy difícil de abordar. Desafío grande, no sé si me animo. Sí, me encanta. Me encanta, Eleonora. ¿Alguna bibliografía sugerida? Bueno, ahora rápidamente. No sé si está hablando Eleonora o no. Eleonora. No, muy te bajito, nos pregunta sobre preguntaba si hay alguna bibliografía sugerida en ese campo, o en ese ámbito, a ver si me animo. Bien. Como para arrancar. Para arrancar, ahora, sí. Yo te puedo mandar, Eleonora, les mando todo igual. Dale, mandame por mail, así no interfiero con el resto. Sí, yo les mando. Hay un texto que se llama Las desventuras del conocimiento científico, de Klimovsky, un epistemólogo argentino, que es como que marcó la agenda acá en Argentina, todos los estudios sobre las ciencias. Y ahí es bastante esquemático porque se pueden ver las distintas corrientes epistemológicas y qué es lo que trata epistemología. Y después sí hay cosas más específicas y el rol de la ciencia y la política o de cuestiones éticas lo tratan varios autores epistemólogos y hay un montón de corrientes. Tenés desde un anarquismo epistemológico hasta una sociología de la ciencia. Es súper amplio. Me imagino, por eso me voy a perder, no me parece. Bueno. No te vas a perder, yo no quiero que te pierdas, vos tenés que seguir. Pero con el manual ahí de base va a estar bueno para orientarse y si no, después comparto más cosas de sociología de las ciencias, que es lo que me gusta a mí
y me parece interesante. A ver si consigo gente de este lado que se interese. Bueno, Sí, gracias. es súper interesante. Bueno, y a mí se me ocurre, pero lo que pasa es que es sobre bioética, los escritos de Florencia Luna sobre bioética. Que por ahí te puedes sumar. Seguramente sí, ella se me ocurre porque es justamente sobre bioética, pero tal vez haya algo más específico sobre el campo, hay que buscar. Pero bueno, ahí aparece la reflexión sobre las tecnologías, la labor científica, la dimensión de la vida humana, hasta dónde, o sea, de hecho el texto se llama Reflexiones sobre la vida y la muerte, reflexiones de vida y muerte, bueno, reflexiones sobre eutanasia, sobre eugenesia. Es un lindo texto, porque justamente es bastante esquemático en la reflexión, así que ese podría ser más pensado más para la ética. Pero sí, hay que buscar, por eso digo, ahí Miru es más especialista. Yo tanto con la epistemología, por más que Miru es bastante social, yo tengo mis cuestiones. ¿Por qué? ¿Lo social por qué? Porque me gusta esa idea de pensar que el conocimiento forma parte del colectivo, digamos, de la cultura, y que no es algo por allá, ¿no? Por fuera. Esa idea de una visión más sociológica sobre el conocimiento me parece más interesante que una idea de un epistemólogo más, más normalista, más normativo, que piensa que el conocimiento es algo a lo que se llega, que la verdad es algo a la que se llega, que el método científico, ¿no? Me parece como más interesante. No, sí, seguro, sí. No es que me quiero, pues empiezo a hablar de esto y no paro más, pero está la epistemología tradicional que trataba el conocimiento científico dentro de la burbuja del conocimiento científico y dentro de la burbuja de cómo determinada disciplina científica arma su teoría y cómo se justifica esa teoría, para hablar así en general. Y después, a mediados del siglo XX, empieza el giro historicista en la epistemología, que es ver bien la dinámica y la práctica científica dentro del desenvolvimiento histórico de una ciencia. Y después a eso, años posteriores, sigue la parte de sociología de las ciencias, que es ver también ese carácter cultural, social, dentro de la práctica científica y cómo esa práctica científica también se relaciona con lo social, que no es una isla totalmente aislada del mundo, sino todo lo contrario. Y ahí vas viendo las redes entre política, entre ética, de la ciencia en su propia actividad. Claro. Bueno, y eso miro que haces, está buenísimo, porque otra vez pensando en un problema, que es el problema del conocimiento científico, un área que es la epistemología, bueno, Miro hizo rápidamente un esquema histórico, ¿no?, de tradiciones dentro de esa área. ¿Sí? Tal vez Eleonora o alguno de ustedes diga, bueno, a mí me interesa la cuestión específica sobre el método científico. Bueno, cada una de estas tradiciones ante el problema del método científico responde desde diferentes lugares. Tal vez alguno de ustedes diga, no, a mí me interesa la cuestión del método científico desde la tradición más contemporánea, ¿no? Algo así como, lo voy a decir rápidamente, ¿no? Donde no hay un método, ¿no?, sino que aparecen estas otras dimensiones políticas, sociales. Bueno, por eso digo, todo esto abre mundillos que ustedes tendrán que ir abriendo y cerrando en la medida que, porque bueno, todo genera caos. Sí, porque rápidamente todo se desordena y se empieza a mezclar. Por eso digo, también es un ejercicio de decir, bueno, hasta acá llego. Sí, un desafío enorme. Sí, para nosotras también es un desafío enorme. Bueno, entonces, volviendo a la tarea, entonces, las 5 preguntas, no, por favor, las 5 preguntas de acuerdo a un gran problema y circunscritas a un área.
Y después las vamos a ir superando y vamos viendo a ver si aparecen muchos presupuestos, cómo podemos reformular la pregunta para que sea más específica, tal vez hay que dividir en 2 preguntas, si se entiende o no se entiende, si es una pregunta de relación, bueno, vamos a ir viendo. No vengan con todas preguntas, ¿qué es el hombre, qué es el amor, qué es la justicia? Porque no va. Hay que pensar. Esa es porque es la pregunta más general. ¿Qué es tal cosa? Vale, pero no que no sean todas qué es el hombre, qué es el amor, qué es la ciencia, qué es la verdad, porque si no, no podemos pensar. Bueno, Miru, ¿algo más que quieras agregar? No, que a lo mejor para pensar preguntas que no caigan en qué es lo bello o qué es el ser, también se puede pensar con preguntas que empiecen con el para qué o con el por qué, que también son preguntas filosóficas. Bueno, ahí rellenar con qué también. Pero puede ser otro modo de preguntar también. Sí, por eso digo, y después lo que vamos a ir haciendo es, a la medida que vayan compartiendo las preguntas, las vamos a ir puliendo y pensando colectivamente para ver si nos entendemos, ¿no? Porque eso también es el desafío de... Esto también es un poco similar a lo que hacemos en los cafés filosóficos, cuando mantenemos el esquema tradicional de la comunidad de indagación, pero bueno, ahora ya más específico, ¿no? Como decía recién Roberto, ya más con esta estructura de los problemas, de las áreas que nos van a permitir organizarnos, ordenarnos, ordenar las ideas. Así que esa es la tarea para la semana que viene, así que vamos a trabajar con las preguntas filosóficas. ¿Perfecto? Bueno, bárbaro. Gracias. No, gracias a ustedes. Les pasamos todos entonces por el correo electrónico. Mari ya se agregó a la lista, así que esperemos no tener inconveniente. Cualquier cosa nos escribís, si no recibís el material. Y nos vemos entonces el martes para trabajar con las preguntas. Hasta el martes, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao.